Continuamos con más, amigos, a través de Telecaribe y este programa ¿Y usted qué opina? El 0424-803-5410 está a su disposición para sus denuncias y comentarios. Recuerden que deben colocar primero su nombre completo, luego su apellido y por último el comentario para nosotros poder leer su mensaje y retransmitirlo no solo a la audiencia sino a nuestro invitado el día de hoy. Él es José Barreto, trabajador de la empresa Chevron, que viene a relatarnos sobre un problema que viene presentando a nivel laboral y el despido de unos cuantos trabajadores. Vamos a empezar desde el principio. Bienvenido, José. Hola, saludo a tu teleaudiencia. Lo primero que deberíamos hacer es una pequeña reseña de cuál es la situación y cuál es el problema que a nosotros se nos presentó. A raíz de la promulgación de la ley sobre la tercerización, la eliminación de la tercerización, la empresa Betka, quien funcionaba como empresa intermediaria de la empresa Chevron, ¿verdad? ¿Para qué servicios? Nosotros prestamos servicios de conductores, conductores asistentes, conductores escolta y otros tipos de trabajo administrativo dentro de la empresa Chevron, porque ahí había otro tipo de trabajadores, ingenieros y todo tipo. Ok. Promulgada esta ley, se preveía que un lapso de tiempo de 3 años para que las empresas ajustaran sus números y definieran qué personas cumplían con los requisitos para poder o no pasar a ser parte de sus nóminas. Hecho o transcurrido todo este tiempo, la empresa lo único que hicieron fue hacer una especie de purga. En ningún momento intentaron ver qué personas cumplíamos con los requisitos, sino que hicieron fue ocultar material, desaparecer pruebas, eliminar activos que podían ligar a los trabajadores con su trabajo, valga la redundancia, a la empresa. Ya transcurrido este tiempo, los trabajadores le pedimos que por favor estudiaran esta situación y ellos se hicieron de la vista gorda. Nosotros acudimos a varias instancias, entre ellas la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Legislativo del Estado de Anzoátegui, presidida en ese entonces por el diputado José Castro, quien muy amablemente llevó una investigación y donde se citaron a ambas partes. Él hizo un estudio, el cual debe estar dentro de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Al mismo tiempo, acudimos a la Inspectoría del Trabajo, Armando Loera, eso tiene la unidad de investigación de dicha institución. ¿Cuándo fueron a esa instancia? Eso fue en el 2015, ¿verdad? 2016, entre octubre, noviembre, diciembre de 2015 y 2016 hasta febrero, marzo, por ahí. Mientras estaba esta unidad de investigación de la Inspectoría del Trabajo, Armando Loera, nosotros nos apostamos en el frente de las instalaciones de la empresa Chevron, que es en Venecia, ¿no? En la Torre Barcelona, en Venecia, ¿verdad? Y de manera pacífica estuvimos allí. Digo pacífica porque en varias ocasiones ellos han dicho que nosotros teníamos ahí unas protestas violentas, cosa que es mentira, porque en ese entonces Telecaribe nos cubrió varias veces, la prensa nos cubrió, el SEBIN nos hizo varias investigaciones, varios chequeos allí, la Policía del Estado y todos los entes de seguridad nos estaban pendientes y vigilantes de lo que nosotros estábamos haciendo allí, ¿verdad? Ellos, a petición de la empresa Chevron, porque existe una carta en donde ellos piden a la gobernación del Estado que intervenga, porque nosotros estamos violentando su buen funcionamiento, ¿verdad? ¿A la gobernación? Sí. ¿En manos de? En ese entonces el gobernador Aristóbulo Isturi, quien pide la mediación de otra persona para que nos pida que nos sentemos a negociar con la empresa y que sirva a la gobernación del Estado como mediador. Los trabajadores desistimos y sí acudimos a la instancia donde ellos nos invitaron, ¿verdad? Y ahí nos sirvió de mediador el exsecretario de Gobierno, señor Evencio Gallardo. Dicho todo esto, mientras nosotros estábamos sentados en una mesa de negociación, estos señores no paraban de tratar de hacer las cosas como no son. ¿Por qué digo esto? Porque mientras nosotros estábamos pidiendo o negociando varios puntos, ellos estaban por la Inspectoría del Trabajo sacando unas liquidaciones, unas causas de despido, sin ni siquiera tomar en cuenta que la Inspectoría del Trabajo estaba sentada en la gobernación con nosotros y las empresas.
¿Hubo complicidad entonces con la inspectoría también, con algún funcionario de la inspectoría? Mire, para ser exacto, tiene que haber complicidad. Asumo la responsabilidad de cierto, tiene que haber complicidad. ¿Por qué? Porque a los trabajadores se nos hizo firmar unas supuestas transacciones en donde nosotros prácticamente botábamos a la basura nuestros derechos y que son irritas, son ilegales, ya que no fueron firmadas. En primer lugar, enfrente del inspector de trabajo. En segundo lugar, no se firmaron dentro de las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo, sino que se firmaron en las oficinas de la empresa Bedca. En tercer lugar, no existía o no estaban debidamente identificados algún funcionario de la Inspectoría del Trabajo para tales efectos. Cabe destacar que para que una persona suplante al inspector de trabajo tiene que estar debidamente identificado y designado para tal efecto. Eso tampoco se dio así. Y cuarto, los trabajadores firmamos bajo coacción. Los trabajadores en ningún momento leyeron que estaban firmando. Peor aún, los trabajadores no teníamos la debida asistencia legal, ¿verdad? Y en esas supuestas transacciones aparece un abogado, Freddy Rafael Aldila Azacón, al cual denunciamos ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Anzoátegui por ser este señor un total y absoluto desconocido por los trabajadores. Este señor en ningún momento fue contratado por trabajador alguno, en ningún momento hizo acto de presencia para decir si los trabajadores tenían o no que firmar eso, o si era correcto, o si estábamos de acuerdo. Todo esto nosotros lo hemos llevado ahorita a los tribunales. Quisiéramos destacar también que fuimos a varios bufetes y la respuesta que nos dábamos era que no podíamos ejercer una acción en contra de ellos por las empresas y el músculo financiero que las mismas tenían. Es como David contra Goliat. Ahora, afortunadamente, perdona que te ataje porque nos hemos comido un pedacito de la historia que es importante. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y lo más importante también, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Si es el reenganche, si ustedes tienen ese tiempo laborando o sencillamente pues están en un vacío legal. Fíjate, las relaciones están rotas. Están rotas. ¿Desde qué año? Nosotros no intentamos tampoco reenganche, ¿verdad? Porque las condiciones no estaban dadas. Nosotros estamos exigiendo o estamos pidiendo que se corrija una diferencia en los cálculos, ¿verdad? Y también estamos denunciando de que todo esto es una farsa. O sea, no es posible que se preste un ente del Estado para que esto esté pasando en contra de los trabajadores. No es posible que un trabajador que desconozca de leyes no tenga un abogado al lado y lo hagan firmar y ahora resulta de que no tenemos derecho. Resulta que dan por visto bueno, la gobernación, la inspectoría del trabajo dan por visto bueno unas transacciones nulas, irritas. No es correcto que si no teníamos la asistencia legal debida, este señor aparezca ahora en unas fulanas transacciones, unas supuestas transacciones, firmando. Alguien que me explique. Ahora, el despido se produce en 2015, me vas corrigiendo si me equivoco. Hay algunas, aquí hay que aclarar algo. Hay unas... figuras. No, hay unos... Los tiempos no están, los lapsos no son correctos, hay una diferencia, porque en unos casos aparecen unas renuncias en el mes de enero, después aparece un despido en el mes de febrero. ¿Esas renuncias son las que son firmadas por coacción? No, unas supuestas transacciones. Okay. Lo que pasa es que ellos hicieron diferentes formas de entrampar a los trabajadores, digámoslo de esta manera, al notificarlos con una supuesta renuncia. Después te mando una carta de despido y después te voy a pagar en otra fecha. O sea, no se justifica. Si yo te despido, tengo una carta de despido, te pago. Pero si yo te hago renunciar, después como tengo una carta de despido y cómo te voy a después a liquidar en otra fecha. Eso es una incongruencia ahí total, pues. No es posible, no es correcto. Eso tiene, por lo menos genera sospecha de qué pasó ahí. Al igual que como genera sospecha de cómo es posible que si la ley es explícita en que este tipo de transacciones debe ser firmada
ante el inspector de la Inspectoría del Trabajo, a la redundancia. En este caso, este señor no se apersonó, no designó a alguien, las personas que supuestamente aparecen ahí en ningún momento estaban ni identificadas y son desconocidos para nosotros. Entonces, existen muchas sospechas y existen irregularidades en todo el proceso que son los que nos tienen a nosotros ahorita aquí con el grupo de abogados nuestros, que afortunadamente conseguimos personas que no están viendo el músculo financiero de la otra parte, sino que están viendo lo que es la parte de lo que es legal y de lo que es legítimo y lo que es justicia, porque eso es lo que estamos buscando, justicia. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Corrígeme que no tengo la cifra. Salida de todo el grupo fue más de 80 y tantos trabajadores, ¿verdad? Que era 80 y tantos familias. Actualmente estamos demandando un grupo como de 25 personas, ya que la gran mayoría ha salido del país por la situación país y algunos no han querido perder su tiempo, según sus palabras, o no tienen la debida asistencia legal. O quizás económicamente no están como no están dispuestos a enfrentar una pelea. Esa es la verdad. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso seguimos conversando sobre este tema y, bueno, cuáles son las medidas que van a llevar a cabo para solventar o tratar de solventar este conflicto laboral. Breve pausa y ya volvemos. ¿Y qué dice la empresa?